Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Las redes se mueven. Hoy estamos de manteles largos, hoy hay fiesta, señores. Saben que siempre traemos invitados, pero hoy es diferente, es un caso donde están acostumbrados a un podcast donde es análisis, un poco de debate. Hoy lo vamos a hacer a modo de un poco de entrevista y de plática con un extraordinario periodista, exfutbolista, directivo, también ha pasado por esas facetas. Gracias por acompañarnos, al Tato Noriega, un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Santi. Saludos a toda la gente que te sigue. Te felicito por la iniciativa, te felicito por tu corta pero destacada carrera y sobre todo te felicito por cómo eres. Te conozco desde hace muchos años y te he visto crecer. Sé que eres una persona auténtica, trabajadora, honesta y entonces, por lo tanto, me da mucho gusto estar contigo y platicar de lo que nos apasiona, ¿no? El fútbol. Sí, no, y como bien mencionas, tenemos ya algún tiempo de conocernos y ya van más de 10 años y creo que seguimos con esto y bueno, yo la verdad siempre seguí tu carrera ya como periodista porque cuando tú estuviste como futbolista, tu retiro yo tendría 5 o 6 años, realmente me tocó ya la parte final de tu carrera, entonces, pero tu carrera como periodista siempre la seguí con mucho gusto y siempre era como muy interesante ver esos análisis y todo lo que fuiste haciendo en esos 10 años, que según yo, esa es la cifra, 10 años en ESPN, de 2009 a 2019. Eso es lo que tengo yo entendido. Sí, estás en lo correcto. Sí, exactamente. Sí, no, y digo, como algunos de la gente que nos escucha ya sabrán, esperemos que no la mayoría, para que les resulte muy interesante esta plática, tú pasaste, como ya se los decía, por las tres etapas, ¿no? Una carrera sumamente completa como futbolista en equipos importantes de la Liga Mexicana. Después tuviste un paso por ahí, unos 4 años como directivo en dos equipos diferentes y después este proceso como periodista que hubo una aventura ahí en medio, ¿no? Entre tu carrera y tu carrera como futbolista y tu carrera como periodista. Tuviste por ahí una aventura en Corea, Japón también como periodista. Es correcto, así es, Santi. Me estoy preparando ya para ser árbitro, para no quedarme atrás. No es cierto, es broma. Por ahí, creo que Fernando Marcos, sí, un connotado periodista que ya no te tocó escuchar, pero creo que él sí, don Fernando, tuvo esa faceta inclusive de árbitro. Pero bueno, es broma. La verdad es que en relación a las tres facetas que tú ya mencionas, pues he tratado de disfrutarlas, he tratado de aprender y de aportar. Seguramente en algunos momentos lo he logrado, seguramente en otros no, pero lo que sí te digo es que en esos momentos en que no ha sido un momento exitoso, pues me ha servido como a todo ser humano para crecer, para aprender, para tratar de no tropezar con la misma piedra. Y en esas andamos todavía porque hay tiempo por delante y el fútbol ha sido mi vida, Santi. Así es que sí, ya me siento bastante capacitado porque tengo los diferentes ángulos, las diferentes perspectivas que ya has mencionado y que han sido parte de mi trayectoria dentro del fútbol profesional y con el aderezo, llamémoslo así, de combinar esto de la comunicación, del análisis periodístico, enfocado en ligas fuera de México. Aunque jamás le perdí la pista al fútbol mexicano, por supuesto, pero el haber tenido la oportunidad de enfocar esa carrera de los últimos 10 años a ligas distintas a la nuestra, que pues me ha dado otra perspectiva, ¿no? De qué hacemos bien, de qué podemos ser mejor, de las diferentes filosofías que hay alrededor del mundo y en estas ligas. Entonces, pues sí, ahí estamos todavía preparándonos para ver qué sigue. Sí, esa que mencionas en tu etapa como periodista, cubrías ligas diferentes, pero también te tocó cubrir por ahí uno que otro programa, por ejemplo, de fútbol picante, que es análisis de fútbol mexicano en su mayoría.
que no desconoces claramente el medio, porque digo, es un poco claro, y te tocó compartir mesa con grandes periodistas, pero algo que siempre se te notó a ti fue el ecuánime en la mesa, ¿no? El buscar ser el mediador un poco y no estar peleando más que los compañeros, que muchas veces pasa que en esas mesas se vuelve más una pelea polarizada por bien y mal, ¿no? Y en ese caso tú fungías como más un mediador de lo mismo. Bueno, pues te agradezco tu apreciación. Tengo que decirte que sí, que coincido con ella. Eh, Puede ser una forma de ser, no era un personaje lo que yo estaba tratando de plantear al aire, no era que yo quisiera ser distinto o llevar las cosas hacia otro lugar, simplemente yo pienso que como periodista, como comentarista o analista, reflejas tu personalidad y tu forma de ver las cosas. Y mi forma de ver las cosas es que el fútbol es un deporte, negocio, espectáculo, todo esto que ya sabemos, que permite muchas opiniones y permite muchos puntos de vista. Y para mí, pues la mayoría o todas son respetables, siempre y cuando haya fundamentos, haya conocimiento, y no se trata de debatir en demasía, ni mucho menos de pelear. Así es que por eso siempre traté de llevar las cosas a un terreno de análisis, a un terreno de opinión propia y de respeto hacia los demás. Yo, como tú lo sabes, pero como hay gente escuchándonos que seguramente no, estudié la carrera en Ciencias de la Comunicación independientemente de haber jugado fútbol y ahí aprendí lo que más se me grabó, porque la verdad es que la carrera de Ciencias de la Comunicación es un brochazo de un poquito de todas las cosas, ¿no? Un poco de radio, un poco de tele, un poco de medios escritos, un poco de cine, un poco de fotografía, por lo menos en mi época seguramente ha cambiado. Pero lo que más aprendí, lo que más se me quedó grabado, Santi, fue el hecho de que los medios de comunicación tienen ciertas labores. Su esencia es la de enseñar a la gente, la de educar, la de informar también y la de entretener. Y que hay que saber mezclar esas tres, ¿no? Y yo creo que por ahí, hoy en día, los medios de comunicación y sobre todo los deportivos o los futbolísticos, para hablar específicamente de lo que conocemos más, por lo menos yo, que es el fútbol, se ha ido mucho, en demasía desde mi punto de vista, hacia el entretenimiento, ¿no? Y yo creo que hay que volver un poco más hacia la información y a la educación, porque, insisto, es una función que siguen teniendo los medios hoy en día, que es muy valiosa y que ayuda a los países a crecer en todo sentido, y el fútbol no es la excepción. Sí, mencionas muy bien la importancia ahora de los medios, por lo menos lo más actual que me ha tocado a mí los últimos 10, 15 años, es entretener. Incluso el mismo ESPN, el acrónimo de ESPN, la E, es entretenimiento. Esa parte seguramente la empresa la tiene muy clara y por eso existen estas polarizaciones en las mesas de debate, ¿no? Que lo vemos en Estados Unidos con un programa donde Skip Bayless empieza esta idea donde es polarizar y es prácticamente pelearse, ¿no? En ese programa donde ponen un periodista de color y un periodista blanco opinando de cosas completamente diferentes para denotar esa diferencia o esa polaridad que busca el mismo ESPN para lograr el entretenimiento de la gente. Bueno, pues sí, puede ser un porqué, aunque te digo que yo no estoy tratando de limitar esto a ESPN, que es la empresa en la que yo tuve la oportunidad de trabajar por los últimos 10 años. Yo creo que es un tema un tanto generalizado en los medios que cubren el fútbol en México, ¿no? Un poco más el entretener, repito, que el informar y educar. Pero bueno, es muy respetable, ¿no? Cada empresa tiene
su porqué, su filosofía, su visión, su misión, sus valores seguramente, pero la mía, como persona de fútbol, es esta, ¿no? Yo creo que en México, si queremos seguir creciendo futbolísticamente hablando, no solamente, porque muchas veces además los propios medios de comunicación eh, se encargan o nos encargamos, me voy a incluir por lo que he hecho recientemente en mi vida, de criticar lo que está mal hecho en el fútbol mexicano, que por supuesto es válido y debe de ser, es una de las labores, pero sin incluir en esto la autocrítica y la conciencia de que también para que crezca el fútbol local, tienen que crecer los medios y tiene que crecer la gente, porque es como un país, en la medida en que eduques a un país, académicamente hablando, el país va a crecer y va a sobresalir. El fútbol no es la excepción, porque si educas a la gente y conoce más del fútbol cancha, no tanto de chismes y no tanto de opiniones, sino de realmente lo que sucede en el terreno de juego, hablemos más de táctica, de cuestiones técnicas, de capacidades de los entrenadores, con conocimiento, de análisis más profundo, pues entonces educas a la gente y la gente al conocer más, exige más y va al campo a analizar esto que ya conocen, que entienden mejor y entonces es un crecimiento paulatino de todo el fútbol en su conjunto, ¿no? Sí, y vaya que lo dice una voz autorizada que tú estuviste adentro de la cancha, como dicen, de pantalón corto, luego pasaste el pantalón largo y ahora como periodista te tocó literalmente las tres partes de la crítica general que se hace en torno al fútbol. Creo que fue, eh, digo, estos años que tienes de experiencia en todas las áreas pueden darte una visión mucho más completa que obviamente el espectador muchas veces no tiene. Y existe esta frase en México que dicen, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Que en México, por lo menos, es algo que Sí, importa de más, ¿no? sí, y lo dices bien, Santi. Es muy probable. Yo te hablaba de estas obligaciones, de estas labores que tienen los medios de comunicación, pero es posible también que lo tenga yo arraigado por lo que tú mencionas, ¿eh? Habiendo sido futbolista y habiendo sido directivo, antes que dedicarme de lleno a los medios de comunicación, aunque en algún momento lo hice a la par, tuve experiencias desafortunadas de eventos personales, es decir, situaciones de vivencias propias como futbolista, que fueron captadas por los medios o manifestadas, publicadas, sería la palabra más acertada por los medios, de manera errónea, equivocada. Y entonces a mí me sorprendía mucho leer un periódico que estaba hablando de mí diciendo una mentira tal cual. Y entonces dices, ah, caray, estos son nuestros medios, eso me daba a pensar, si de mí están diciendo esta mentira, pues a lo mejor lo que estoy leyendo en la página siguiente de otro, pues tal vez también es mentira, ¿no? Y por eso crecí con esa conciencia clara de que se podía y se puede hacer mejor. Y si quieres te cuento rápido, la primera de estas mentiras fue ya en el añejo año del 90-91, que jugando para la selección, hoy sería juvenil, no, perdón, hoy sería sub-23, en aquel entonces se le llamaba en México juvenil, y disputando la final de los Juegos Panamericanos en Cuba, 1991. Jugamos la final México contra Estados Unidos y perdimos desgraciadamente 1-0. Yo era el capitán de aquella selección mexicana y terminando el partido se armó una bronca que honestamente, yo estando ahí presente, fue culpa de nosotros los mexicanos que no supimos digerir la derrota de buena manera. Yo recuerdo a varios compañeros propiciando la bronca y alguno de ellos golpeó al
portero estadounidense de mala manera, por la espalda, sin que él pudiera defenderse, y de tal manera que lo noqueó Santi. Y entonces, bueno, yo nunca fui muy peleonero. Y en ese momento, bueno, yo tenía alguna función como capitán de tranquilizar las cosas, lo cual intenté hacer. Y bueno, no pasó a mayores, afortunadamente. El portero norteamericano estuvo inconsciente por un tiempo, pero lo rehabilitaron y hasta ahí quedó. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que llegando a México, mi papá en aquel entonces guardaba todos mis artículos, todo lo que de mí se publicara, porque yo era un joven de 20 años que pretendía hacer una carrera profesional, y entonces mi papá era mi primer seguidor, ¿no? Mi primer fan. Bueno, pues en el periódico Excelsior de México había una foto en el artículo referente a la final perdida, con el arquero, el portero estadounidense en el suelo atendido, y el pie de foto decía que yo, pues Antonio Noriega, capitán de la selección mexicana, de manera artera y cobarde, agredió por el mal, una cosa así que yo dije, a ver, esto es una mentira tal cual, porque no era cierto. Entonces, no es ni siquiera una interpretación, no es una opinión, es una mentira. Te cuento rápido, ya para no hacerlo muy grande, que reclamamos al periódico y el periódico nunca se retractó, jamás. No fueron capaces de decir, nos disculpamos, hubo un error, y así quedó. Y bueno, así me tocó vivir algunas, ¿no? Y por eso tengo muy claro que se hace un daño, ¿no? En mentir, en desinformar a la gente. Y mira que te tocó empezar tu carrera, dices en 1990, si no me equivoco, fue el año que debutaste con Pumas. Entonces, realmente te tocó vivirlo desde que empiezas tu carrera y darte cuenta de cómo los medios pueden ir, digamos, marcando un poco, si las cosas no se empiezan a controlar, la carrera de un futbolista, ¿no? Que a partir de algo que dice un médico, termina por marcar a un futbolista de por vida. Te pongo un ejemplo un poco más contemporáneo. El caso, por ejemplo, de Mauricio Pedrosa, que empezó con el hashtag todo es culpa del Ayun en aquel momento donde el jugador del América tenía una situación un poco más compleja, donde todavía no llegaba al fútbol europeo y donde no era como tan bien recibido por parte de la afición americanista, que a la fecha ese hashtag, que así empezó, marcó para muchos años y a la fecha lo sigue marcando la carrera del futbolista. Sí, es verdad, pero mira, me desvelas algo que yo no sabía. Yo no sabía que había sido Mauricio el generador de aquel hashtag. Esa es la primera. La segunda es que aquí también entramos en algo bien interesante, que es la capacidad de alguien, en este caso el propio Miguel Layún, de darle la vuelta a las cosas, porque si bien es una situación que le pudo haber jugado en contra, fue tan inteligente y tan capaz, yo lo he escuchado hablar de esto, aunque en su momento le dolió, le incomodó, le puso las cosas difíciles, fue capaz de trabajarlo e, insisto, darle la vuelta, porque luego él utilizó esa frase o el hashtag para incluso poner alguna marca comercial de la cual sacó provecho y lejos de traumarse o de enojarse en demasía por la situación, la volvió algo positivo, ¿no? Que es algo también muy valioso en la vida y yo lo felicito, mis respetos, pero sí, es un buen ejemplo lo que tú dices, ¿no? El enfocar una situación de esta forma hacia un personaje que además es un personaje destacado, o sea, es decir, tratar de poner a Layún en un lugar que tenga que ver con una persona incapaz o mal hecha en su profesión, es estar equivocado, porque la carrera de Layún ha sido muy destacada desde el principio. Yo te digo que yo lo ubico claramente porque cuando yo fui directivo, él jugaba para Veracruz, eran sus inicios, y recuerdo muy bien haberlo visto jugar y destacaba mucho ya en el Veracruz cuando nadie lo conocía. Así es que la carrera del Layún es muy buena de principio a fin, y si se equivocó como todos nosotros en algún momento, y el tacharlo de esa manera tan tajante,
pues sería un error, ¿no? Sí, mira, tomando inicios de la carrera del Ayun, de aquí me impulso un poco, porque haciendo investigación para poder llevar a cabo esta plática contigo, yo no sabía, haciendo esta investigación, que tú, por ejemplo, formaste parte de las fuerzas básicas del América hasta poco antes de hacer el cambio a Pumas, ¿no? Que yo siempre te imaginé, digamos, como debutó en Pumas y siempre la imagen fue Pumas, pero luego enterarme que estuviste 10 años en las fuerzas básicas de América previo a pasar a Pumas, es algo que a mí, en lo personal, era algo que no sabía y me llamó mucho la atención. Entonces, a esto va mi siguiente pregunta. ¿Por qué el cambio a Pumas? O sea, ¿por qué de estar en un equipo como América, que muchos dicen es el más grande de México, por qué decidir hacer el cambio a universidad? Pues mira, la historia es, Santi, que mi papá, yo siendo un niño, por supuesto, primero yo iba a la escuela y fuerzas básicas, como bien lo dices, de la América, por conveniencia en cuanto a cercanía. Cuando tú vives en la Ciudad de México, eh, aunque cada vez es peor, pero de todos modos, cuando yo era chico, hace 45 años, ya tenías que planear hacer las cosas cerca de tu entorno. Y lo que más cerca me quedaba era el América y además era un lugar destacado, la verdad es que hacían las cosas muy bien. Entonces, pues por eso empecé en el América y tengo certeza de que me ayudó mucho porque, insisto, hacían muy bien las cosas, era un club de vanguardia, recuerdo que tenían un frontón, por ejemplo, que ayudaba mucho a tener sesiones de técnica individual y eso ayuda mucho al futbolista a mejorar. Entonces, bueno, crecí, aprendí muchas cosas en el América, pero mi papá, como te decía, inteligentemente, cuando yo tenía 15 años, 10 años después de ya haber estado todo ese periodo, ese tiempo en el América, se dio cuenta de que en el América iba a ser más difícil mi debut, que los jugadores que iban unos años adelantados a mí por cuestión de edad, incluido un primo mío que tenía 3 años más que yo, estaba teniendo dificultades para encontrar un hueco en primera división. Y sin embargo, en Pumas había más flujo hacia ese añorado debut. Y entonces mi papá, por amistades también, por ejemplo, el papá de Miguel España, que ya era un jugador profesional de Pumas y amigo de mi padre, su papá, pues le dijo, ¿por qué no lo traes a Pumas? Aquí hay muchas oportunidades. Y de ahí la decisión, Santi, de cambiarme de América a Pumas. Yo no era aficionado ni de uno ni del otro, pero las decisiones así fueron y creo que fue acertada porque llegué a Pumas, firmé mi primer contrato profesional a los 16 y aunque no debuté hasta esa temporada 90-91, que fue 4 años después, más o menos, 4 o 5 años después de haber firmado mi contrato profesional, pues finalmente seguí aprendiendo y encontré ese ansiado debut, ¿no? Sí, y digo, Pumas que en ese momento, como bien mencionas, era una cantera bastante productiva y que sabemos que muchos de los jugadores de Pumas tenían proyección europea, ¿no? De Pumas daban el salto, no vamos tan lejos, Hugo Sánchez, daban el salto a equipos importantes en Europa y este desarrollo de fuerzas básicas, que en los últimos años, a decir verdad, se ha perdido un poco, porque quitando etapas de Pablo Barrera, nos damos un salto de gente importante hasta esta temporada o la pasada, con gente como Alan Mozo, pero bueno, hubo un periodo muy importante en el que Pumas fue bastante productivo y creo que aprovecharon, en este caso tu papá y tú, muy bien la oportunidad, pero al final fue muy poca o muy corta tu estadía en Pumas. Duraste por ahí 2 años, ya como después de tu debut, tuviste esa temporada donde son campeones, donde logran el título en la 90-91, y después pasas al equipo que por lo menos en números fue el más importante en tu carrera, con más partidos y más apariciones, incluso en CONCACAF, en lo que ahora es la CONCA Champions, con Rayados de Monterrey. Un cambio totalmente diferente en lo que implica Pumas a Monterrey. Yo lo veo a lo que veo actualmente. A esto va mi pregunta. ¿Cómo fue ese cambio de un equipo como Pumas
a Monterrey en cuanto a ciudad, en cuanto al equipo y todo lo que generó. Bueno, primero te felicito, Santi, porque no solamente hiciste la tarea, como debe de ser, para informarse, porque aquí tú no habías ni nacido, ni estabas en planes todavía, sino que además interpretas muy bien las cosas. Te voy a decir a qué me refiero. Todo mundo, en entrevistas de este tipo, me, pues se informan y se dan cuenta que me fui de Pumas a Monterrey, de Monterrey a no sé qué, pero todos caen en que mi mejor momento fue Morelia y muchos también me mencionan a Santos. ¿Por qué? Porque son mis últimos dos equipos y entonces es lo más fácil de recordar y normalmente son gente más joven, entonces pues, tienen más, un poquito más de recuerdo de esa parte. Pero tu lectura es perfecta porque en el equipo en donde más jugué, en el equipo en donde más tiempo estuve, en el equipo en donde tal vez más destaqué, inclusive más que en Monterrey fueron 4 años muy buenos y seguidos, mientras que en Morelia, aquel periodo que todo mundo recuerda, es de 2 años, 2 años y medio. Es decir, casi la mitad. Te respondo. El cambio obedece a que en Pumas no se dieron las circunstancias ideales. El primer año es fabuloso, una gran experiencia, ese 90-91, porque imagínate, no solamente tengo la fortuna de debutar, sino además tengo la fortuna de ser campeón con un equipo que en torneos largos, acuérdate que eran torneos largos, eran al estilo europeo, pero eso sí, con una liguilla al final. Pero Pumas fue primer lugar general, el equipo evidentemente con más victorias, menos derrotas, más goles anotados, menos goles recibidos, por lo tanto más diferencia de goles, un trabuco, con jugadores que luego fueron la base de la selección nacional para el Mundial del 94 y todo esto gracias a la gran dirección técnica de Miguel Mejía Barón. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que fui muy afortunado en estar rodeado de gente muy capaz y por lo tanto de aprender y de generar una gran competencia. Y me fue muy bien. Desgraciadamente al año siguiente hubo cambios, Miguel Mejía Barón se fue precisamente a Monterrey, el Tuca Ferretti, que era mi compañero en ese año del campeonato, se vuelve el entrenador. Tuca tenía otra filosofía, otra personalidad, otro estilo. Por ejemplo, no le gustaba, yo era seleccionado nacional, viajaba mucho, tenía muchas ausencias de entrenamiento y cuando llegaba a él no le gustaba que yo me insertara al equipo. Yo estaba joven, tenía todavía mucho por aprender, al Tuca no le gustaba mucho la situación y entonces no fluimos y entonces Tuca decidió que me debería de ir del equipo. Por eso, y esta es la respuesta, mi estancia corta en Pumas. Y después, Miguel Mejía Barón, que estaba en Monterrey, me invita a ir con él, sabiendo que yo podía ayudarle. Me invita de una manera muy padre y muy profesional, ¿no? Él me dice, a ver, Tato, yo te invito a venir a Monterrey, pero te aclaro que yo tengo mi equipo conformado. Lo que pasa es que yo te conozco, yo te entrené, no solamente el año que fuimos campeones, sino él estuvo 3 años de entrenador en Pumas y ya me invitaba a pretemporadas, ya me invitaba a entrenamientos, ya me conocía. Entonces me dijo, yo sé que nos vas a venir a ayudar a entrenar bien, a ser profesional, a pelear por un puesto. Y si te ganas el puesto, te lo voy a dar, te lo voy a respetar. Pero te advierto que vienes de suplente. Y aparte, Santi, te cuento que me invitó de defensa central. En esa época yo jugaba a veces de defensa central y a veces de delantero en los inicios de mi carrera, tanto en la selección como en Pumas. Y tomé la invitación y me fue muy bien desde el primer año, gracias a esa meritocracia de Miguel Mejía Barón, que siempre fue un tipo muy, muy justo como entrenador y como persona, me ratificó lo que había dicho, me hizo ganarme el puesto, me lo gané y luego fui titular los 4 años seguidos y me fue muy bien, incluyendo una final perdida, un campeonato de Copa de CONCACAF, una gran experiencia en Monterrey. Sí, y digo, bien mencionas, te fuiste ganando el puesto al grado que fuiste convocado para selección nacional en la Copa Oro del 93, que se llevan el título. Creo que
ir realmente con una carrera relativamente nueva, porque tampoco tenías tanto tiempo de haber debutado y poderte ganar un puesto en selección nacional por una Copa Oro, que como bien mencionaste, ganaron la Recopa de CONCACAF ese mismo año. Entonces fuiste logrando cosas importantes. Por ejemplo, yo no sabía que habías jugado como defensa central, eso sí, no desconocía, pero es esa misma polivalencia, porque en la misma investigación vi que también jugaste contención por las bandas, ibas jugando a todos lados un poco, ¿no? Entonces, por ahí te faltó la lateral y la portería, nada más, yo creo. No, no, no. Jugué los 11 puestos, Santi, te Ah, sí, cuento. sí, de portero, sí, ya, tienes toda la razón, de portero sí te tocó ahí, creo que con Y de Monarcas, lateral. te tocó jugar con Monarcas de portero uno que otro partido por suspensión, que ya no había cambios o algo así, te tocó jugar a ti, si no me equivoco. 4 partidos, Santi. El primero con Pumas, ya con Pumas en el año de Tuca Ferretti. Ese fue mi debut como portero. Estaba Jorge Campos en Torreón, fue este partido. De portero. Nos habían expulsado a 2 jugadores y después expulsaron a Jorge Campos. Es decir, nos quedamos con 8 y ya no teníamos cambios. Y entonces yo me puse de portero y ganamos 1-0. No me hicieron gol. Y después me tocó también con Morelia en 2 ocasiones. Si mal no recuerdo, una sustituyendo a Ángel David Comiso, la otra fue ya después con Moy Muñoz en una siguiente etapa. Y la cuarta vez, o bueno, no fue cuarta porque fue anterior, más bien fue la segunda, fue sustituyendo a Rubén Ruiz Díaz en Monterrey. Así es que sí, jugué las 11 posiciones del campo al menos una vez. Sí, justo ya iba haciéndote la pregunta, pero empecé a recordar aquella que mencionas de Moy Muñoz, porque esa sí me encontré yo el video de en el, ya con Monarcas en tu última etapa, ahí en 2004, ya cerca de tu retiro, sí te tocó, digo, conocí esa situación en el caso de Moy, pero imagínate, te tocó sustituir a un portero como Jorge Campos, que muchos dicen que es el mejor portero de la historia de México. Ahí podremos echarnos una hora debatiendo. Sí, Pero no, y aparte, tiene razón, sería una hora de debate. A los 4 porteros que me tocó sustituir son porterazos. Jorge Campos, Rubén Ruiz Díaz, a lo mejor no te acuerdas, pero fue un gran portero paraguayo de selección paraguaya que fue el que sustituí en Monterrey. Luego Ángel David Comiso, ni hablar, lo debes de tener muy claro, ¿no? Y luego Moy Muñoz, imagínate, tuve mucha suerte. sí, y digo, yo la verdad, como ya te mencionaba, tengo el gusto de conocerte ya hace muchos años, incluso sé que tienen a la fecha, por ejemplo, en el caso de Comiso, ¿no? Un jugador que fue histórico en aquel título de Monarcas, que ya tocaremos más adelante, el único título que tuvo la institución, que fuiste parte del mismo. Pero es muy interesante ver el proceso de tu carrera. A mí me llamó mucho la atención también enterarme de ahí un problema que tuviste en un traspaso que se iba a dar a Veracruz, que al final no se dio, que si se iba, que tuviste que quedarte sin jugar, creo que 6 meses, cuando se hizo el cambio, como mencionabas, de torneos largos a torneos cortos, ese Atlante, que perdiste, ese torneo se perdió con Monterrey la final con Atlante en el 96, sí creo que fue 96. 93. 93, tienes toda la razón, porque 96, sí, ya me acordé del título del 96, de hecho gana Santos, ese título en 96, el torneo corto fue el primero, pero esa final en 93 que pierden con Monterrey ante un Atlante que llegó, incluso ni siquiera había estado, o sea, calificó en décimo a la liguilla y se terminó ganando esa final 4-0 en el global, o me equivoqué el global, pero según yo es 4-0. ¿No? ¿Estás bien? Estás en lo correcto. Cuéntanos un poco cómo fue ese cambio, ese no cambio, vamos a corregirlo mejor, de ir posiblemente a Veracruz. Por ahí me topé Veracruz y Atlante, no terminé por entender cómo fue la situación, si fue con uno o con el otro y qué es lo que sucedió.